Bueno, a esta hora vamos a hacer contacto directo con el doctor Rolando Pajón, quien es el director médico de Moderna para Latinoamérica. Él es PhD en bioquímica y biología de la Universidad de La Habana y él fue el cubano que lideró los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. Y desde muy joven él tuvo la gallardía de huir de Cuba para cumplir sus sueños de salvar vidas. Así que es un honor tenerlo aquí en Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Pues doctor, nosotras queremos comenzar preguntándole algo muy personal, si usted nos lo permite, y es cómo fue esto de que usted huyó de Cuba para salvar vidas. Bueno, en Cuba, yo tenía mi familia y mi carrera profesional truncados y yo quería lograr más. Y bueno, pues me logré escapar y realizar mi sueño muchos años más tarde. Yo siempre trabajé en vacunas, soy un vacunólogo desde Ujú. Cuba. Y obviamente el sueño de todo vacunólogo es precisamente hacer una vacuna que salve vidas. Y eso lo logré en Estados Unidos. Bueno, doctor, antes de irnos con el tema de la vacuna contra el COVID-19, que también tenemos muchísimas preguntas, em, yo quiero que hablemos de un tema más actual y es sobre esa vacuna experimental que hoy que tienen hoy ustedes en la lupa, y es esa vacuna que buscaría ir en contra del cáncer de piel. Cuéntenos un poco qué tanto han avanzado, en qué fase están y bueno, cómo pinta. Bueno, pues son muy buenas noticias. De todas las vacunas personalizadas contra cáncer que se han probado en los últimos años, esta es la primera que realmente funciona. Y tal es así que incluso no le llamamos ya una vacuna personalizada, sino una terapia de neoantígenos individualizada. O sea, para cada persona, para cada paciente, hacemos una medicina, una solución medicinal, una terapia específica contra cada paciente que aumenta su probabilidad de supervivencia frente al melanoma. En este caso, según nuestros datos de estudios de fase 2. Doctor, entonces estamos hablando de una vacuna que funciona exactamente solo contra el melanoma. ¿Cómo es esto? Explíquenos un poquito más detallado para nosotros los mortales que no entendemos mucho de medicina. Lo emocionante aquí es que en el estudio clínico de fase 2B que estamos realizando, hemos demostrado que es altamente valiosa en prevenir el regreso de la enfermedad. Pero eso en ese estudio que hicimos, melanoma fue el caso, el cáncer bajo estudio, pero vamos a iniciar una fase 3 en melanoma y pronto vamos a iniciar estudios también en otros cánceres como cáncer de pulmón, etcétera. En todos los cánceres, donde la respuesta inmune del paciente juega un papel importante en la mejoría, nosotros vemos potencial. Y por eso estamos hablando de la asociación de nuestra terapia de neoantígenos personalizada con la medicina, una medicina de Merck, que es la que hemos eh, evidenciado en estudios clínicos, pero estamos estudiando muy rápidamente su expansión a todo tipo de cáncer donde la respuesta inmune puede ser beneficiosa. Doctor, la palabra ARN mensajero se volvió una palabra coloquial con el COVID-19. Sin embargo, usted y su equipo de investigadores ya venían investigando, analizando esta metodología desde ya hace varios años. Yo quiero preguntarle si esta tecnología del ARN mensajero está incluida dentro de esta vacuna que hace fusión con el tratamiento. Sí, por supuesto que sí. El tratamiento de nuestro tratamiento de neoantígenos individualizado es precisamente una vacuna. Se toman las
lesiones cancerosas del paciente, se hace una secuenciación, una caracterización de las mutaciones que tiene ese cáncer de ese paciente, y con eso hacemos una vacuna que le ponemos al paciente al mismo tiempo que el paciente recibe otra terapia que es una medicina de Merck. Nuestra vacuna hace que toda la respuesta inmune del paciente se dirija y ataque a la célula cancerosa. Y eso lo logramos porque utilizamos precisamente una tecnología de ARN para darle las instrucciones a las células del paciente para que ataque al cáncer de manera específica e individualizada. Doctor, ¿qué efectos secundarios se podría llegar a tener con este tipo de vacuna? ¿Ya hay algún tipo de resultado? ¿Hemos visto algo adverso? Bueno, esa pregunta es muy buena. Normalmente, cuando combinamos terapias, sobre todo en cáncer, las terapias a veces son muy agresivas y vienen con efectos secundarios severos. Y cuando uno combina las terapias, pues a veces eso puede ser traer un detrimento aún mayor. En este caso no es así. En nuestra fase 2 ya vimos los resultados de eventos adversos y solamente hubo un pequeño aumento muy ligero de los eventos adversos en la combinación de las terapias comparado con la medicina de Merck solo, lo cual es muy buena noticia porque la mejoría clínica en protección contra el retorno de la enfermedad es realmente muy grande, es del 44%, en un contexto en que los eventos adversos son muy pocos, son mucho menos severos que lo que se ven en otras terapias. Doctor, quiero preguntarle por el tiempo, pues tenemos entendido, ustedes ya están en fase 2. ¿Hace cuánto tiempo ustedes llevan haciendo la investigación de esta fusión entre la vacuna y el tratamiento? Esta vacuna específicamente, esta línea de trabajo, desde antes del 2018, ya nosotros estábamos trabajando en esa línea. Y fue uno de los motivos, porque vi lo promisorio que era, fue uno de los motivos por los cuales yo me uní a Moderna, porque vi el futuro, el potencial de este tipo de terapias. Sí. Doctor. Adelante, ¿Paula? Carolina, adelante. Sí, es que yo acá oyendo esto de lo de la vacuna, a mí me tiene bastante interesado porque es que a mí, por ejemplo, me parece impresionante. Y hoy antes de tener el programa estaba hablando yo con un paciente que tiene cáncer de piel en la oreja, ¿no? Y es impresionante cuando uno lee, por ejemplo, las estadísticas sobre el cáncer, sobre el melanoma. Es bastante interesante ver que según la Sociedad Americana contra el Cáncer, más o menos en los casos de melanoma para el 2023, que ya creo que son 97,000 los que tienen más o menos pronosticados, si no estoy mal, son las cifras que leí esta mañana, la mayoría de los casos, doctor, es en hombres. Y ahí yo le quiero preguntar, ¿por qué son más propensos los hombres a este tipo de cáncer y por qué es más importante la vacunación entonces en ellos que en las mujeres? Bueno, número uno, nuestra solución es un tratamiento. O sea, una vez que la persona ya ha sido diagnosticada con cáncer de melanoma, pues entonces, después que terminemos todo el proceso regulatorio, que todo esto luce muy prometedor, pero todavía no es una terapia aprobada, tengo que aclarar eso. Cuando sea una terapia aprobada, pues nuestra terapia se debe utilizar en todo tipo de paciente que sea elegible y el sexo no es una de las variables que permita inclusión o exclusión. Realmente esta terapia funciona tanto en hombres como en mujeres. La incidencia de cáncer en algunos casos y en algunas poblaciones sí viene asociada con incidencias diferentes según el sexo. En el caso, por ejemplo, históricamente, en el caso de cáncer de pulmón, como antiguamente los hombres éramos los que fumaban mucho más que las mujeres, pues se veía mucho más cáncer de pulmón en hombre que en mujer. En el melanoma,
pues se piensa que también hay un problema de exposición. Los dos factores principales de riesgo en la incidencia de melanoma está la exposición excesiva al sol y a los daños de los rayos de ultravioleta, y por otro lado está la edad. Entonces, obviamente, si los hombres desarrollan más trabajos expuestos al sol, pues van a tener un mayor riesgo de incidencia de melanoma. De manera que lo importante es que independientemente de que que un cáncer determinado incida de manera diferencial en distintas poblaciones, hasta el momento en nuestra terapia, la probabilidad que nosotros vemos es que se pueda utilizar en todos los pacientes que sean elegibles. Y de verdad que estamos apurándonos para llegar allí lo antes posible. Correcto, doctor. Uno normalmente, en su mayoría, cuando habla de vacunas, pues uno pensaría que la vacuna es antes de que uno presente la enfermedad. Por favor, doctor, detállenos qué tipo de personas son candidatas para acceder a esta vacuna, por supuesto, cuando ya esté aprobada por la FDA y los diferentes entes reguladores. Claro, en este campo históricamente se le llamó vacuna personalizada de cáncer, pero en realidad es una vacuna terapéutica, o sea, es una terapia. O sea, usted primero tiene que ser diagnosticado con el cáncer. En nuestro estudio clínico, por ejemplo, de fase 2B, uno de los criterios de inclusión que tenía que ser era que usted tuviera un cáncer que ya estuviera, por ejemplo, en fase 3, un cáncer de melanoma que pudiera ser eliminado quirúrgicamente. Y entonces lo que medimos es el tiempo que se demora en volver a regresar el cáncer. Está bien, obviamente después que usted ha sido diagnosticado, usted quiere un tratamiento, pues nuestro tratamiento de neoantígenos individualizado sería parte de ese tratamiento, de conjunto con una medicina de Merck que se llama Keytruda. Entonces, una vez que usted ha sido diagnosticado, una vez que su cáncer ha sido eliminado quirúrgicamente, que nos permite eso a nosotros hacer la secuenciación y conocer las mutaciones de su cáncer como paciente. El paciente A tiene un cáncer con mutaciones XYZ, el paciente B tiene un cáncer con mutaciones FJH. Bueno, pues nosotros hacemos un producto que es esta terapia de neoantígenos individualizada para el paciente A y una diferente para el paciente B. Usted es elegible en el momento en que usted es diagnosticado con cáncer y en el momento en que nosotros podemos tomar muestras de biopsia y hacer la secuenciación para identificar las mutaciones. Bueno, doctor, ya con por ejemplo, con este tratamiento que usted nos está comentando y que ya va tan avanzado y que gracias a Dios tiene pues unos resultados hasta el momento muy prometedores, ¿qué ilusión nos puede dar esto para otras vacunas en otro tipo de órganos? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué les ha mostrado este tipo de vacunación? ¿Hay esperanza para otro tipo de cáncer? Por supuesto. Nosotros este año queremos empezar una fase 3 en cáncer de pulmón microcítico, por ejemplo, que se le llama de células pequeñas. O sea, hay todo un grupo de cáncer diferentes en distintos tejidos, cerca de 5 o 6 cánceres diferentes, donde nosotros pensamos que nuestra terapia tiene una alta probabilidad de éxito. Y siendo como somos en Moderna, pues nos estamos moviendo lo más rápido posible para implementar los estudios clínicos en cada uno de esos otros cánceres para lograr generar la evidencia clínica y lograr la aprobación de esta terapia para llegar al paciente lo más rápido posible. Tanto como para el paciente de cáncer como para nosotros, el tiempo es el enemigo fundamental. Eso lo tengo yo desde que empecé mi carrera, y Moderna lo tiene en su filosofía. El tiempo es a quien tenemos que derrotarlo.
Tenemos la plataforma, tenemos la tecnología, sabemos cómo hacerlo, el tiempo. Tenemos ahora que movernos lo más rápido posible para lograr expandir esto a distintas lesiones cancerosas. Pero hay más, hay más. Imagine que nuestra terapia, nuestra metodología de ARN mensajero, nosotros la podemos también expandir a otras enfermedades. Por ejemplo, en enfermedades raras. También estuvimos hablando hace poco de resultados muy, muy prometedores en enfermedades raras. Imagínense un paciente que no puede producir una enzima, su cuerpo no la produce, ese paciente está muy enfermo con una enfermedad metabólica. Bueno, nosotros con nuestra tecnología de ARN mensajero le damos, ayudamos a que el cuerpo del paciente produzca la enzima correcta y empiece a mejorar. Y esa estrategia ya está avanzada en fase 2 y también hoy estuvimos hablando de resultados muy interesantes en ella. Y por otro lado, en vacunas contra enfermedades infecciosas que también están vinculadas a consecuencias. Por ejemplo, si pensamos en virus latentes, está el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr el año pasado se le llamó, se identificó que estaba asociado con la esclerosis múltiple, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos desarrollando una vacuna, no solo una preventiva contra el virus del Epstein-Barr, sino también una vacuna terapéutica contra el Epstein-Barr, que eventualmente prevendría lo que se le llama los rebrotes de la esclerosis múltiple que pasan cada cierto tiempo. O sea, nuestra plataforma la podemos usar para prevenir. El ejemplo es la vacuna de COVID, el ejemplo es la vacuna de sincitial respiratorio que estamos por sacar, la de influenza que está al doblar de la esquina. Nuestra plataforma sirve también en el espacio de oncología con esta terapia de neoantígenos individualizada que le hablé, y nuestra tecnología sirve también en enfermedades raras donde podemos mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes que carecen, por ejemplo, enzimas en distintos tejidos. Seguimos en salud y algo más con el doctor Rolando Pajón, hablando sobre esta vacuna experimental contra el cáncer de piel. Y bueno, doctor, antes de irnos con el tema del COVID-19, que es fundamental, yo quiero preguntarle por qué las diferentes farmacéuticas y en especial el sector salud cada vez hace mayores esfuerzos para hacer tratamientos más personalizados, porque antes hablábamos de no, este paciente tiene cáncer de piel, este paciente tiene cáncer de pulmón, y hoy prácticamente es que se buscan las alteraciones en específico que tiene una persona. Porque la realidad, la ciencia y la medicina nos han hecho ver que cada persona es un mundo, cosa que sabíamos de manera filosófica, pero en este caso, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico, el cáncer en cada uno de nosotros se manifiesta y se expresa de una manera completamente diferente. Con la secuenciación del genoma humano, que a propósito, acabamos de pasar un aniversario de ese evento, esa herramienta nos dio un conocimiento más profundo para entender esas diferencias, como el cáncer en un paciente es diferente del cáncer en otro paciente. En los dos es de piel, en los dos es melanoma, pero cada uno tiene un grupo de mutaciones distintas. Entonces, ahí es donde entra nuestra capacidad de poder hacer una medicina para cada paciente. Eso no es fácil, eso es muy difícil de lograrlo. Nosotros lo podemos hacer porque nuestra plataforma de ARN mensajero, nosotros, la misma fábrica en la que producimos gran cantidad de vacunas, por ejemplo de COVID, nosotros podemos en ese mismo lugar, utilizando la misma tecnología, lo que a una escala más pequeña, podemos hacer miles y miles de medicinas de este tipo individualizadas para cada persona. Esa es la primera vez en la historia que una compañía puede hacer eso de manera práctica, de manera realista.
Entonces, por eso es que antes no lo había oído. Número uno, no conocíamos lo que conocemos ahora. Número dos, no había una plataforma que permitiera producir una medicina así para cada paciente a un precio razonable y sobre todo en el tiempo necesario, porque un paciente de cáncer, de nuevo, el tiempo es precioso. Es precioso. Eso lo podemos hacer con el ARN mensajero. Doctor, y precisamente ya que usted es uno de los que ha liderado estos ensayos clínicos de la vacuna del COVID, yo no lo puedo dejar ir, no lo podemos dejar ir sin que usted nos hable de cómo estamos con este sistema de vacunación y que insistamos en la importancia de la vacunación. ¿Cómo vamos con eso, doctor? Por supuesto, el COVID, por ejemplo, como dijo nuestro CEO esta mañana, el COVID no se va a ir del planeta. Este virus llegó y de pronto no va a desaparecer. Él está con nosotros. En muchos países, por ejemplo, en Estados Unidos, el COVID-19 es la tercera causa de muerte en este momento. Y con mucho la causa número uno de hospitalización y muerte en la inmensa mayoría de los países. Sigue siendo, por enfermedades infecciosas, no hay ninguna enfermedad en este momento que cause más pena, más dolor y más desgracia que el COVID-19. Ahora, es cierto que estamos viendo que ya la pandemia ha cambiado de carácter, pero no por eso podemos bajar la guardia. Sobre todo si son personas mayores, que la respuesta inmune cae con el tiempo más rápido. Si el virus continúa mutando a esta velocidad, pues hay que mantener el ritmo de vigilancia y de vacunación al menos anual. Imagínense que eso lo hacemos ya con influenza. Bueno, pues el COVID es más peligroso que la influenza, provoca 3 veces más muertes que la influenza en Estados Unidos, provoca muchas más hospitalizaciones que la influenza y muta a una velocidad realmente alta. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Si nosotros queremos mantenernos cada uno de nosotros sanos y queremos que nuestros padres, nuestros abuelos se mantengan también entre nosotros, pues tenemos que seguir atentamente cómo va evolucionando el virus y cuando llegue una vacuna actualizada, pues tomarla. En este momento pensamos que anualmente vamos a necesitar una actualización y con la vacuna, al tomar la vacuna actualizada, pues estamos actualizando nuestra respuesta inmune. En este momento, ¿cuál es la vacuna actualizada? Es la bivalente, una vacuna que contiene componentes de las cepas que circularon al inicio, pero también de la cepa Omicron que está circulando en este momento, de la variante Omicron, y por tanto esta es la vacuna que debemos tomar ahora para actualizar nuestra respuesta inmune y protegernos a nosotros y a los que queremos. Pues doctor Rolando Pajón, quien es director médico de Moderna para Latinoamérica, le queremos agradecer por habernos regalado todo este tiempo aquí en Salud y Algo Más. Esperamos tenerlo nuevamente. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por su tiempo.